¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en los chismes de mi vida, que me da mucho gusto también y quiero darles las gracias porque ha gustado mucho la sección. Platico de todo lo que me ha pasado, de anécdotas, ya les he ido platicando de todo, ya cuando se me acaben a ver qué voy a hacer, Ale, qué voy a hablar, pero pues dice Ale, ay, con tantos años que tienes, debe haber muchas historias y pues sí, en efecto, hay muchas, muchas historias. El otro día hice un live desde mi closet para enseñarles más o menos, por ahí lo pueden ver, está en la red social azul, por ahí anda, y para que le echen un ojito, porque me decían, ¿de dónde sacaste tanta ropa? La ropa que se pone uno en los programas, porque incluso me lo preguntaba el otro día, estuvo con nosotros en Sale el Sol Verónica Macías, y ella me decía, oye, ¿cómo es aquí? ¿Cómo es lo de su vestuario? Yo le platicaba, nos dejan la ropa, que es una delicia, eso sí se los tengo que decir, ¿y por qué no presumir? No, miren, primero no tengo que pensar qué ponerme, solamente me dicen qué voy a llevar y yo busco los zapatos correctos. Eso ya para mí es algo maravilloso, porque además sería imposible tener un vestuario diferente para cada día de programa. Llegaría un momento en que por fuerza lo tienes que repetir y lo tienes que reciclar y la gente, aunque digan que no importa, sí importa porque la gente se da cuenta y como les decía, eso es parte de nuestra imagen. Entonces, hace más años, pero más años, cuando estuve la primera temporada en Televisa, que hicimos un programa con Maxine que se llamaba De Boca en Boca, con mi querido Fabián Lavalle, Vero Gallardo, no, Vero no entró porque en ese entonces ella no entró, estaba Memo Caña, que en paz descanse, un chico que se llamaba José Manuel Farías, Alma Elena Quintana, que no sé qué fue de ella, creo que se fue a España y ya le perdí, a mí me caía muy bien, era muy buena investigadora, muy buena periodista, y le perdí la pista desde que se fue a España y ya no supe de mi querida Alma Elena Quintana. Y entonces estábamos juntos haciendo De Boca en Boca. En aquel entonces nos mandaron a la bodega de vestuario de Televisa. No, bueno, es una bodega impresionante que tienen un almacén de ropa allá en Televisa. Entonces entras y pues son así pasillos y pasillos de ropa que además tienen así unas 3 o 4 hileras hacia arriba, que luego bajan, ya saben, con esos ganchos con los que destienden la ropa cuando ya está fuera del alcance, y entonces ahí no nos compraban la ropa, la seleccionábamos de lo que había de almacén y ya no las ajustaban a cada quien. Bueno, al menos en mi caso, así recuerdo. No, también Maxine, que me acuerdo que fue todos, de ahí veníamos y luego ya si te faltaban cosas, te compraban algunas cosas, pero para iniciar el proyecto, pues el vestuario también tiene un costo elevado, tener vestidos a tus conductores todos los días con ropa distinta. Entonces íbamos con alguien de vestuario, hacías el recorrido por la bodega, elegías cosas, luego te probabas todo, ya te lo ajustaban a tu medida y con esa ropa no se vestían en aquel entonces. Esa bodega, pues imagínense todo lo de novelas, de los programas como unitarios como La Rosa de Guadalupe, como dice el dicho, a lo largo de los años, pues muchos personajes utilizan esa ropa que, por ejemplo, se la van a poner una sola vez o para un solo capítulo, pues esa ropa ahí se queda y se reutiliza, pero pues de ahí seleccionábamos. Luego cuando fui a TV Azteca, en Venga la Alegría, tuvimos una época dorada con la ropa, pero qué maravilla, nos mandaban, les he contado, hasta Nueva York a comprar ropa, entonces te decían, tienes tanto de presupuesto y ya tú sabías cómo distribuirlo, si querías ropa barata te alcanzaba para más, si querías ropa cara te alcanzaba para menos, pero si comprabas ropa cara, entonces tú tenías que ajustar o poner de tu ropa para que era por temporadas, ¿no? Entonces, por decir, íbamos de viaje a Nueva York y comprábamos ropa para 4 meses. Entonces, tú lo distribuías junto con alguien de vestuario que te hacía la sugerencia y te decía, puedes comprar esto, por decirles, de $80 o mejor cómprate 4 cosas de $20. Entonces, ya cada quien elegía. Ingrid Coronado compraba de lo más caro y ella complementaba el resto del mes o de los meses, lo que fuera, cada quien a su disposición. Raúl Osorio y yo comprábamos pues lo que fuera accesible para que nos durara más el vestuario. Entonces era padrísimo porque era ir de compras
cosas que eran para ti, a tu medida, para ti, y luego ir a la caja y no pagar tú, ay, Ale, es una delicia. Dices, ¡ah! Me voy a llevar ropa, me la están comprando y no voy a pagar. ¡Ay, qué alegría! No saben cómo yo lo gozaba. Esos viajes eran maravillosos, nos divertimos, la pasamos muy bien. Ahí pues, bueno, íbamos a cenar con Fer del Solar, con Ingrid, fuimos a Ingrid y Fer, que eran, Ingrid es súper buena para viajar porque ella encuentra el lugar que está de moda, qué lugar le recomendaron, y había un lugar como de comida japonesa que le recomendaron que estaba muy de moda allá en Nueva York, y era como de esos restaurantes que empiezas a la hora de la comida muy bien y se van convirtiendo en antro. Entonces me acuerdo perfecto que fuimos, Ingrid reía y reía y reía, y yo también, y con Fer del Solar y Raúl Osorio, nos traíamos una muy buena plática. Entonces esos viajes fueron únicos. Junto con Raúl Osorio, lo acompañé porque ya ven que él tiene, bueno, en aquel entonces tenía una niña, y entonces hay una marca de ropa que les hace un vestuario muy bonito a cada muñeca, y entonces vas, que son carísimas. ¿Cómo se llama esa ropa de muñecas? Hay una que hay en Estados Unidos que toda la tienda es de la ropa de la muñeca. Entonces caminamos, me acuerdo, por todo Nueva York, para allá, para acá, Raúl Osorio y yo, porque Ingrid y Fer se fueron para otra parte. Entonces, para buscar esa ropa que quería Raúl Osorio para su nena, y entonces ya la acompañé, yo le sugería que vestuario, y luego yo le decía, no, ahora yo quiero ropa para mis hijos. Entonces íbamos, y en ese entonces ellos querían un juego que se llama Guitar Hero. Y entonces le digo, no, es que mis hijos quieren eso y pues hay que conseguirlo. Y ahí vamos caminando por todas las calles hasta una juguetería muy famosa allá que se llama Fao Schwartz, y encontramos, y ahí me tenían cargando. Siempre si es para mí, yo digo, ay, qué flojera. Si es para mis hijos, yo cargábale hasta las 3 maletas si era necesario, con tal de traerles algo que los hiciera felices. Ese juego los hizo muy felices, y durante mucho tiempo entre los dos hermanos competían con el Guitar Hero. ¿Te acuerdas, Ale? Pero ¿quién ganaba? Di la verdad. Rodrigo. Rodrigo ganaba. O sea, Ale es súper bueno para los videojuegos, los dos, pero como que cada quien juega cosas diferentes. Como ahorita Ale juega uno y Rodrigo juega otro, no sé cuáles, pero juegan a unos diferentes. Y en aquel entonces hacían competencias y se enchilaban, porque los dos son competitivos. Y Ale, pues a ninguno le gusta perder, ¿no? Entonces jugaban y jugaban, y él salió muy bueno para la guitarra. Y bueno, luego les cuento de los juegos. Acuérdame, Ale, para hablar en otro de los lives, de los juegos que tenían de niños y todo lo que sucedía con eso. Y bueno, pues entonces Raúl Osorio y yo íbamos por las calles, y hicimos muy buena mancuerna. Yo hasta la fecha de pronto me mensajeo con él, le mando un beso, vive en Cancún desde hace mucho tiempo, tiene un hotel, o sea, se volvió empresario y dejó el ambiente artístico. De pronto ahí en el Twitter, eso sí, mi querido Raúl Osorio le encanta el chisme. De hecho, cuando estábamos en Venga la Alegría, a mí me encantaba compartir el espacio con Raúl Osorio, porque sabía de los chismes, sabía de los temas, y era muy bueno para discutir y refutar, y me decía, no, porque yo vi esto y esto, y así los dos como que platicábamos mucho de los temas de espectáculos, y él me encantaría, fíjate, para un programa, aunque ya está retirado, porque sí le gusta el espectáculo, aunque no esté ya actualmente trabajando en eso, como que le encantaba debatir, porque bueno, ya me desvié, ¿verdad? Pero bueno, estábamos hablando de la ropa, entonces fuimos en esa ocasión, bueno, varias veces, como 3 veces nos enviaron a Nueva York de TV Azteca para comprar nuestro vestuario, pero un día yo ya estaba feliz, ¿no? Porque venía el viaje y ya estaba pagado y ya todo. Y entonces yo, ay, qué padre, nos vamos a ir a Nueva York a comprar la ropa, qué maravilla. Y en eso un día en el programa de Venga la Alegría hago un comentario sobre un político que andaba con una modelo de la hora pico, de un programa así de estas que eran vedettes y que bailaban y muy guapetonas. Entonces digo que el político andaba con esa chica guapísima, y yo no, la verdad, pues no sabía que era casado, y digo, ay, pues sí, como qué tal el político, ni me acuerdo cuál. Y entonces es que anda con esta chica, que es la bailarina de la hora pico, y que traen romanzazo, y que le compra todo, y ya, ay, lo digo ese día y ahí queda.
En la tarde me mandan llamar que vengas a TV Azteca. ¿Qué pasó? No, pues que por algo que dijiste y hay serios problemas. Y yo, pero no, ¿cómo? Yo me voy a Nueva York, ya está el viaje pagado, me voy mañana en el vuelo de las 7 de la mañana. Pues, ¿qué crees? Cancelado tu viaje, se van todos menos tú. Y yo, pero ¿por qué si ya está el viaje? Déjenme ir y ya regresando arreglamos el problema. Que no vas a ir al viaje. Pero ¿cómo? Pero por favor, algo dijiste y tienen que hablar contigo y de entrada de castigo que no vas al viaje. Pero espérense, pero ¿cómo? Pero bueno, supliqué y supliqué porque ya estaba mi boleto de avión, todos iban a ir y que me castigan y me dejan sin ir al viaje, que era mi máximo, a Nueva York para comprar la ropa. Y yo dije, pero ¿y entonces no me van a comprar ni ropa? No sabemos, se cancela todo lo tuyo y ni ropa me compraron. O sea, me dieron una buena castigada por haber hablado de ese político. Entonces, pues al día siguiente, en vez de mi viaje, tengo que ir a la oficina porque también me castigaron de ir al programa y voy a dar a la oficina del responsable de las relaciones. Todas las empresas y medios de comunicación tienen un responsable que está en contacto con toda la gente de gobierno. O sea, todos los temas que tengan que ver con gobierno los ve alguien en particular, alguien ve temas de ventas, alguien ve temas de otro tipo, pero hay un encargado de este enlace que pues es muy importante para las empresas. Entro a su oficina y, o sea, un señor súper grosero. Ay, quisiera acordarme el nombre, pero me quedé tan traumada que creo que borré todo de mi mente. Y entonces está así como yo, así, sentado en la oficina, y me dice, ¿y tú quién chiflados eres? Y yo, pues Ana María Alvarado. No, estoy diciendo quién chiflados te crees. Pues nada, ¿por qué o qué pasa? ¿Cómo te atreves a echar a perder nuestras relaciones con el gobierno y con personajes de la política importante? ¿Quién te crees? ¿Qué tienes en la cabeza? Con razón, por eso hacen espectáculos, porque son unos brutos. Súper agresivo este señor, de verdad, mal, mal. Y entonces yo pues me empiezo a transformar y a asustar, porque acuérdense que yo no soy guerrillera, me encantaría, pero yo cuando me empiezan a regañar muy feo y pues sí lo había dicho, algo que sí había hecho, no era una mentira, la cara se empezó a descomponer y yo siempre me daba por llorar, siempre, ya ahora me controlo, porque les he contado aquí, cuando uno llora es signo de debilidad y entonces la gente dice, mira, lo único que me faltaba es que llores, ¿no? Entonces yo me estaba tratando de contener porque pues si no este señor que estaba tan violento me iba a decir, y aparte lloras y chilloteas y no sé qué, ¿no? Entonces dije, sí, dígame, ¿qué pasó? Pues qué, te lo tengo que repetir, te pongo el video o qué tienes en esa cabezota. Y yo, no, pues a ver, explíqueme porque no estoy entendiendo qué pasó. Pues tú dijiste que tal político anda con esta señorita y ese político es casado y ya nos habló para reclamar, pero fíjense, él habla para reclamar, ese político, casi pierdo mi trabajo porque él se quejó por algo que él hizo y que hizo mal, pero la culpable era yo por haberlo dicho, no él por engañar a su esposa. Y eso es lo que sucede mucho en muchos trabajos y en muchos lugares. O sea, resulta que regañan a la persona que dice la verdad porque el otro es el que hizo mal y el otro es el que está mintiendo y el otro es el que está engañando, pero la culpa era mía por haberlo hecho público. Entonces, él se habló y se quejó y pidió que me corrieran. Entonces, ay, este señor me tengo que acordar, era un diputado. Ay, bueno, ahorita le busco porque voy a decir su palabra total, ya de Azteca no me pueden correr, pues ya estoy corrida. Pero entonces, este señor, así, pero además me regañaba y pues yo ya qué decía si ya lo había dicho. Entonces, qué barbaridad. ¿Y qué me puedes decir? Y yo, pues, ¿qué le puedo decir? Pues ya lo dije, ya usted está molesto, ya usted me está reclamando. ¿Qué más quiere? O sea, ya me castigaron, ya no fui a Nueva York, ya no me van a comprar ropa, pues ya no puedo hacer nada más. Pero ¿por qué lo hiciste? Pues porque es una nota, es cierta y así es. Pero ¿qué no entiendes que estás aquí metiéndote en un asunto donde no te importa, metiendo tus narices? Lo suyo es espectáculos, así, pero me hablaba tan feo. Lo que ustedes dicen, esos chismecitos, ¿por qué te metes en política? Y le dije, no, bueno, porque ahí se mezcló la política con el espectáculo. Mejor ya cállate, pero pues si ni había hablado, o sea, yo nada más le decía monosílabos ahorita porque se los estoy platicando, pero en medio del sustazo que yo traía porque me iban a correr, pues yo nada más le decía, sí, no,
Pues quién sabe, pues ya lo dije, o sea, así nada más muy cortito, y ahora se los relato de otra manera. Y entonces, pues salí regañadísima, pero no entendí al final, pues como que si me habían corrido o no me habían corrido, porque fue tal el regaño de este señor que me dijo tarada, que no pensábamos, que dónde tenía la cabeza, que por eso hacía espectáculos, que era una tonta, en peores palabras, y pues qué feo que antes era así y no podías ni alzar la voz, porque si imagínense, yo le contesto, ni me hubiera salido, pero si le hubiera contestado, pues me hubiera corrido. Pero de todas formas, cuando salí de la oficina, bajo llorando con el producto, me aguanté, pero ya saliendo, pues sí me solté a chillar. Y entonces voy corriendo con el productor, con Adrián Patiño, que siempre me llevé muy bien con Adrián Patiño y además fue muy lindo, muy amable conmigo. Lo único que me quejé fue del cierre y del final, pero de ahí en fuera, la verdad, un gran productor, muy humano, muy lindo, muy accesible, al menos conmigo, y siempre muy buen trato, espléndido. Les he contado que nos daba regalos muy bonitos en nuestro cumpleaños y podías hablar muy bien y siempre fue muy, muy, muy lindo y me dio esa gran oportunidad. Ya al final fueron otras historias, pero que no fue ni culpa de él, ¿no? O sea, yo lo único que me quejé es que no me avisara de la manera adecuada y fuera una llamada así de mañana no vienes, pero entonces vengo el miércoles, no tampoco, y el jueves tampoco. O sea que esa fue la manera en que me corrió y nunca me dijo la verdad. Esa fue mi queja. Pero de ahí en fuera todo bien. Entonces voy con Adrián, llori y llori. Y me dice, ¿qué pasó, Anita? No, pues es que me regañaron porque esto y lo otro. Y que sí, sí sé. Y además estás castigada y aparte del viaje no vas a venir en varios días. Pero le dije, pero castigada o me están corriendo porque me gritó tanto este señor que no le entendí si sigo o no sigo. Y me dice, no, pues sabes que mira, ahorita tranquilízate, vete a tu casa unos días y yo te aviso a ver qué se resuelve. Vamos a dejar que las cosas se enfríen. Eso pasa muy seguido entre los ejecutivos, cuando se enojan por algo así, luego hay que dejar que se calme un poco la cosa si no es demasiado grave, ¿verdad? Y luego ya como que los productores ahí intentan de, bueno, ¿y qué pasó? Y entonces, y dejamos que se aplacaran los ánimos y luego ya me dejaron regresar al trabajo y ya pues nada más me dijeron, y entonces me dijo el productor, eso sí, en tu vida vuelvas a hablar de ningún político, ¿sí? No, pues ya entendí, pero bueno, pues ya lo había dicho y ya. Entonces, en esa ocasión ya regresé y todo esto para contarles por qué en esa ocasión ya no pude ir a comprar mi ropa, pero bueno, esa fue la época así como, dorada de TV Azteca. Después de esa época que íbamos a Nueva York a comprar ropa, lo siguiente fue ya comprarla en México. Entonces, que también estaba bien, digo, lo del viaje era muy glamuroso, pero bueno, los costos y los boletos, y acuérdense que hubo una época que el dólar subió muchísimo. Entonces, después, bueno, pues ya el vestuario lo comprábamos en México, en algún centro comercial, íbamos, escogíamos nuestra ropita y ya no las compraban siempre, aparte de ir con alguien que te diga, esto se te ve bien, ponte esto, no hay ningún problema, es como más sencillo, porque a veces uno no sabe qué queda con qué, cómo combinar la ropa, y además, les voy a decir algo, te vas haciendo floja, porque como diario tienes colgada tu ropa, no piensas, o sea, ya no piensas en eso, lo sacas de tu vida y dices en eso, en la ropa, yo no tengo que pensar nada. Y entonces cuando luego estoy yo sola, digo, ¿y esto combinará? ¿Y esto con esto se verá bien? ¿Y esto se irá con esto? Ay, no, mejor ¿qué hago? Claro, te malacostumbran a decirte cómo vestirte y cuando ya tú lo quieres hacer, ya no sabes si esto va. Entonces no saben, cuando ya yo en fin de semana me tengo que vestir, me tardo horas porque no sé si estaré seleccionando bien la ropa. Entonces, bueno, el caso es que ya luego compramos en los centros comerciales y ahí sí seguimos. Y la siguiente temporada, aparte cuando terminaba cada temporada, cuando íbamos a Nueva York, terminando la temporada, la producción autorizaba que nos regalaran el vestuario. Era como parte de nuestro sueldo, la carta vestuario que se llamaba antes, que ahora se sigue llamando así, pero ya es, ahorita les cuento, ya es en otros términos. Entonces, cada 4 meses nos regalaban la ropa. Entonces, imagínense, la habíamos usado tal vez 3, 4 veces y te regalaban la ropa, pues yo tenía el closet lleno de toda la ropa de TV Azteca que me la regalaban. En la siguiente temporada, que les digo que ya comprábamos en México, también nos seguían regalando la ropa, ibas en el inventario y te decían todo esto, pues era tuyo, ya lo usaste, te lo vamos a regalar. Ay, padrísimo, qué bueno. Luego ya, siguiente época, pues ya no nos compraban más que alguna que otra cosilla, luego sí, pues de mezclado con cosas del almacén y demás,
y ya no nos regalaban la ropa. Ya en ese entonces te decían, ya no toda como antes, bueno, te vamos a regalar 5 prendas. Entonces, pues elegías las 5 prendas que querías y ya te la regalaban. Siguiente época, ya no te regalaban nada, ya te lo vendían a un precio muy accesible. Entonces ya te decían, si quieres esto de tu vestuario, dinos cuál quieres y te lo vendemos a un costo, pues muy bueno, porque tal vez era la mitad o el 70% abajo, porque ya era ropa que habíamos usado, pero si realmente algo te gustaba, pues ya lo comprabas. Y así fue cambiando la situación. Pero bueno, nos seguían comprando ropa, ya nada más no nos la regalaban, pero la usábamos. Y luego, ya con el paso del tiempo, en imagen y también ya en Azteca se hacen intercambios. Entonces, ¿qué sucede? Ellos van con alguna tienda, una marca de ropa, y les dicen, quiero vestir a Net Kuburu, ¿no? Bueno, cuando estaba en Venga la Alegría, o a Laura G, o a Flor Rubio, o a quien sea, o a nosotros en imagen, a Paulina Mercado, a Ana María, a Joana, entonces ya, van con la marca, se hace el intercambio, entonces por semana van por ropa, de la de marca que sea, uno usa los vestidos y los tienes que regresar, ya ni te los regalan, ni nada, pues ya es otra época, son intercambios. Y también qué bueno, porque ¿qué hace uno con tanta ropa? ¿No? Y de hecho, pues ellos ya pueden reutilizarla o ver cómo la canalizan en otras producciones, o sea, ese proceso ya no sé qué hagan con esa ropa que nada más nos prestan como intercambio a todos. Entonces, ahorita, por ejemplo, en el camerino de Gaby Crasus, de Joana, de Paulina Mercado, de una servidora, pues te ponen opciones o te dicen qué es lo que tienen y ya nos vamos vistiendo diario, pero sí es una fortuna que el vestuario no lo tengamos que poner porque pues no habría sueldo que nos alcanzara. Bueno, Joe, por ejemplo, Joana Vega Biestro, le prestan algunas cosas de intercambio, pero ella tiene muchos intercambios que ella misma ha gestionado a lo largo del tiempo, entonces está padrísimo. Y no sé, creo que también a ella sí le regalan alguna ropa de algunas marcas, eso le voy a preguntar otro día. Miren, le voy a pedir, o le iba a pedir para esta semana que estuviera conmigo, pero anda muy ocupada, pero ahora que pueda le voy a decir que si hacemos un enlace y me cuenta un poco pues cómo ha hecho para gestionar, porque yo veo que hace intercambio con zapatos, con joyería, con ropa, y yo la verdad, bueno, sí tuve en un tiempo un intercambio con, ¿qué marca era? Con Marcel, que ellos me regalaban también la ropa durante mucho tiempo y mucho tiempo la utilicé también para el programa de radio, porque en el programa de radio nunca tuvimos intercambio de ropa. Yo no batallaba tanto porque yo de lo de TV Azteca o de lo de imagen, pues me seguía todo el día que me lo prestaban y lo regresaba completamente limpio al día siguiente. Pero, por ejemplo, Maxine no, entonces ella ya gestionó con una marca que a ella le gusta, que es la que utiliza todavía hasta la fecha, que esa marca es su favorita y siempre en ese lugar ella compra toda su ropa. Entonces tiene todo lo que ella se compra, más lo que le prestan de esa marca, que también va por ella a la tienda y la tiene que devolver. Y creo que ahora es un camino maravilloso porque así podemos lucir, aunque sea medio bellas o bellas, para salir ante el programa. Entonces, eso es lo que se hace. También tienen como un stock de zapatos, de joyería, pero eso ya es cuestión de cada quien. A mí en lo particular ya les mostré por qué tengo tantos zapaticos, porque me encantan los zapatos primero y dos, prefiero usar mis zapatos que uno que en la bodega, quién sabe qué tantas personas lo usan. Eventualmente una que otra vez que se me ha olvidado o que no combina, me los prestan, pero no es mi máximo, prefiero usar zapatos propios. Y joyería que también nos ponían en Azteca, toda la joyería y acá también, a mí no me gusta, les voy a confesar también otra situación. No me gusta estarme cambiando la joyería, me desespera, no me gustan los aretes pesados, siempre uso aretes muy chiquitos, entonces por eso les digo que luego me critican porque uso el mismo collar 3 o 4 meses, luego me lo vuelvo a cambiar y lo vuelvo a dejar 3 o 4 meses porque soy flojita, esa es la verdad, no me gusta estarme cambiando de joyería a diario, entonces ya me dejo la misma muchos días y para mí fin del problema, porque en Azteca me cambiaba de zapatos de joyería, ay no, no, es agotador, entonces uno tiene que buscar lo más cómodo. Ya les conté este capítulo de cómo nos visten en los programas de televisión, cómo nos ayudan a solucionar y a facilitar. Son muy lindos siempre los de vestuario. Tenemos que tener una relación muy directa para poder decir esto me gusta, esto no, ya te conocen los gustos, el cuerpo, la talla y eso ayuda muchísimo.
Así que es parte de lo que vivimos todos los días para aparecer en sus pantallas de televisión. Pues muchas gracias por haberme acompañado en este relato de los chismes de mi vida y ya saben que siempre hay más, pero hasta ahí les cuento.